Vamos a darle gracias, vamos a pedirle que nos ilumine en esta tarde, que nos dé entendimiento para caminar en sus pisadas y para no apartarnos de la fe, que podamos crecer en la gracia y conocimiento y que podamos en realidad entender que la necesidad tan imperiosa que hay en la vida de los seres humanos, no nada más de los cristianos, del mundo en general, porque se cumplen todas esas profecías y todas esas advertencias de la Biblia que iban a salir falsos profetas y que iban a engañar a muchos. Yo estaba viendo una nota de una amiga que tenemos allá en Salt Lake, en Utah, y promueve lo que es el evangelio gringo y habla de que hay una grande crecimiento de la palabra en todas partes y que la gente se está convirtiendo al evangelio como nunca. Pero el evangelio ese que cuando ves tú las fotos pues es el evangelio americano de que Dios te perdona, Dios te ayuda y Dios te da y Dios te prospera y Dios te hace rico. Y se basa en eso el evangelio norteamericano, como es creado por los capitalistas, en que tú eres bendecido cuando eres rico y eres maldito cuando estás pobre. Y entonces ahí la cuestión es esa, que la gente, pues sí, mucha gente va a creer y va a aceptar, como ha sucedido aquí en México y en todos los países donde se predica, donde llegan los misioneros americanos a hablar. Y todo está en eso, en que el ser humano sigue creyendo que las cosas materiales son símbolo de progreso y de beneficio y de bendición, cuando muchas veces lo que pasa con todo eso es que lo que pasa con esas cosas es que la gente se hace materialista y le empieza a gustar la molicie y los beneficios materiales, y al rato no nada más esos, también vienen los espirituales y vienen los de la libertad, la disolución, los pensamientos de disolución, que es la tolerancia hacia el pecado, la tolerancia hacia las malas costumbres y la tolerancia hacia la desobediencia a la palabra, porque se empieza a hablar de tolerancia, que quiere decir cada quien haga lo que quiere y cada quien su vida, y de esa manera pues la gente siente que está muy bien porque va a la iglesia o hace algún rito religioso, y de esa forma se olvidan de que Dios nos llamó a ser como Él es, no a tratar de ser como el mundo lo entiende o como el mundo quiere manifestar la semejanza de Dios con el hombre. Dios no se va a hacer como nosotros, ¿verdad? Corruptos, de que un día sí y un día no. Por eso Dios nos dice que fuimos hechos a su imagen, y que el propósito de la paciencia de Dios para con la humanidad es que entiendan y que caminen en la norma, en la ley, para que seamos como Él es. Sí, vamos a ser como Él es cuando cumplamos con todos los estatutos y mandamientos. Y eso es lo que no es un juego, no es. Por eso se escandalizaban tanto la gente cuando yo les predicaba en las iglesias. Los pastores y las grandes denominaciones, pues luego nos pararon y nos echaron fuera, porque dijeron, no, pues viene a hablarnos en contra de la riqueza, de que el pueblo tiene que ser rico y tiene que enriquecer al pastor, porque si no, entonces no es negocio. Y la cuestión es esa, ¿no? Gloria a Dios, que cuando uno lee y cuando recibes el entendimiento y la manifestación del Espíritu, Él te hace saber que no hay otro camino más que el camino de santidad. No hay otra forma de ser semejantes a Dios, no hay otra forma de liberarnos de la esclavitud del pecado más que la obediencia a la palabra, literalmente. Porque por eso nos dice Pablo, y desde entonces, si ustedes consideran eso, se dan cuenta que la lucha ha sido siempre lo mismo,
No es cuestión de educaciones o de estudios teológicos o de estudios políticos o filosóficos. Es cuestión de obediencia a la palabra. Por eso hasta el más simple, más sencillo puede ser un hijo de Dios, porque no se requiere de grandes conocimientos científicos, se requiere de entendimiento, de conciencia, de entendimiento para entender que Dios es bueno y que lo que Dios estableció como normas es la única forma de liberarse de la contaminación. Y eso es lo que la religión, pues yo les comentaba de todo eso, y lo dice como el evangelio del tío Sam. El evangelio de los gringos era eso. Ahí, por ejemplo, hablan de que África se está convirtiendo al evangelio, pero al evangelio de los gringos. Es decir, es bien ridículo porque es una burla decir que primero los mato y luego ya, ahora sí, cuando ya no sirven para nada, ya no me pueden hacer nada, ahora los voy a evangelizar para que me apoyen y que siga adelante la fábula de que el evangelio que predican los norteamericanos es el evangelio de Cristo. Y eso es lo que no se puede, lo que no quieren discernir, porque, por ejemplo, pues, ¿por qué aceptaron el evangelio aquí en México y en América Latina? Porque estaban pobres y les ofrecieron dádivas y les ofrecieron una teoría de que Dios los iba a prosperar al 100 por 1 y que Dios los iba a enriquecer y que ese era el símbolo de estar bien con Dios, ¿sí? De que ibas a poder tener riqueza, ibas a ser como el rey. Pero todas esas cosas son falsas. Lo único que nos hace semejante al rey y lo único que nos va a dar esa aprobación del rey es que seamos como él es. Por eso dicen que hasta que todos alcancemos la medida del varón perfecto, la plenitud de la edad del Hijo de Dios. Ese fue el testimonio que da la palabra, y ese es las pocas definiciones que nos enseña el Evangelio, ¿sí? Que es, todos estamos aquí para desarrollar, y por eso se nos dice crecer en la gracia y conocimiento del Hijo de Dios, un crecimiento constante, una evolución constante en nuestra manera de vivir, nuestra manera de obrar y nuestra manera de pensar, y luego también viene el pensamiento aquel: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Tu corazón está lleno de los deseos materiales, de los deseos del mundo, la vida social de la humanidad, la distracción de la vida humana, pues entonces ahí está tu corazón. Y por eso que es tan promovida por todos los medios y por todas las formas posibles de hacerte creer que eso es lo bueno, pertenecer a ese sistema, pertenecer a esa élite, pertenecer a esa sociedad. Eso es ser una persona exitosa, y esa es una persona respetable y admirable, la que tiene todas las cosas que el mundo ofrece. Entonces, todas esas cosas necesitamos examinarlas y entenderlas para poder comprender que es un solo patrón que ha funcionado toda la vida. Lo mismo que sintieron los primeros hombres allá en el paraíso, allá en la tierra de los caldeos, fue eso. ¿Qué los hizo unirse? El interés, la codicia, los beneficios materiales. No se juntaron para hacer el bien, se juntaron para hacerse ricos, para, a través de la riqueza, realizar y obtener todos sus deseos. Mucha gente no entiende todo eso. También he estado viendo un video de la historia de allá de Mesopotamia, y de ahí viene toda la depravación sexual. De ahí viene todo eso que hay actualmente y que siempre ha estado, porque si por ejemplo lees ahí la historia de la caída de, ¿cómo se llama esa ciudad? La ciudad de amurallada. ¿Cómo se llama la ciudad esa que estaba donde se robaron a la mujer ay, qué barbaridad, me voltean y dice así como que, es que la historia, durante 2 semanas, también Laura habló algo ayer sobre ética y sobre
filosofía que es el que no conoce la historia o el que olvida la historia, pues va a caer en lo mismo, va a repetir lo mismo. Es muy fácil entender a Satanás, aunque no tuvieron, por ejemplo, trataron de destruir la Biblia y sobre muchos años, muchos siglos, ¿sí? Porque la Biblia se escribió 4 siglos después de los apóstoles, no fue escrita el mismo día y el mismo año, fue escrito 4 siglos después, ¿sí? Pero esa historia estaba ahí y se juntó esa Biblia y se trató de organizar ese libro porque era necesario conocer la historia, porque si ustedes estudiaran la historia se darían cuenta que hay muchos evangelios, muchos, según esto existen los evangelios de cada uno de los apóstoles, pero muchos de ellos son falsos, y la falsedad está en que contradicen la ley de Dios, ¿sí? Contradicen a la Torah, que es la base del evangelio. La base del evangelio es la Torah, por eso Jesucristo dice que el niño crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque iba como acostumbraba a la sinagoga a estudiar y a debatir y a ilustrar a los religiosos. Entonces necesitamos saber eso. ¿Cómo se acuerdan del Troya? Ya me acordé ahorita ya. Troya se llama la ciudad. Y dentro de esa tragedia que cuentan, hay una escena que manifiesta lo que era la moral de Grecia, de la Grecia antigua. Entre ellos se daba la homosexualidad, y ahí cuando matan al amigo matan al novio de Aquiles, Aquiles se llena de furia y sale a matar a Héctor, que era el defensor del general, el hermano de Paris, el que se había robado a la mujer de Menelao. Y entonces todas las cosas no están ahí. La depravación ha estado siempre en la vida de la gente, hoy también. Un militar también me comentaba eso, me decía que en todos los soldados, la tropa que hay, siempre aceptan homosexuales porque los usan cuando andan en campañas. Como los soldados no pueden salir cuando quieren, entonces tienen que tener relaciones con alguien y la tienen con homosexuales. Sí, y eso me comentaba este hombre platicando acerca de las costumbres que se daban entre los ejércitos de los paganos. Entonces todo eso hoy, ¿por qué creen que están autorizando? Todo eso era legal, ¿sí? Y nadie se escandalizaba porque, haz de cuenta, Aquiles, por ejemplo, que era invencible, que todo el mundo creía que era invencible, que nadie lo podía destruir. Nadie se escandalizaba de que tuviera su amante, y nadie se escandalizó, al contrario, se pusieron bien contentos porque cuando le matan al amante, va y desafía a Héctor, que era el general de Troya, el que dirigía los ejércitos troyanos. Todo el mundo dijo, pues ya, se acabó el problema aquí, van a matar al que encabeza al ejército troyano. Y sí fue y lo mata, pero no se termina ahí. Pero lo que yo quiero señalar es que cómo a través de la historia podemos conocer y ver cómo ha sido la mentalidad del ser humano, cómo el ser humano ha repetido y ha creído siempre en fantasías. Es como eso que decían que Aquiles era invencible porque cuando nació su mamá lo agarró de los talones para meterlo, los tenían que meter en el río helado para que, si el chiquillo estaba sano, fuerte, aguantaba el cambio de temperatura, pues entonces era invencible y podía vivir. Si los chiquillos cuando nacían los metías el hielo al río helado, si les daba pulmonía, se morían, pues es que no servían para vivir, no iban a ser útiles para el país. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita cuando nos dicen que quieren destruir que los niños y los viejos son los que pueden ser afectados por la enfermedad? Pues claro, porque si el niño le pega y sobrevive, pues es una persona que es sana y que va a poder servir muchos años. Al viejo hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque según la Biblia, en los viejos está la sabiduría, la experiencia. Han pasado por muchos, han visto que las cosas que les prometían no eran reales y que no se cumplieron, y entonces pueden advertirle a los jóvenes, no hagas eso, porque vamos a decir, por ejemplo, en la cuestión de matrimonio,
tan simple como eso, porque los muchachitos, pues cuando llega la pubertad, quieren andar teniendo relaciones con las muchachas y entonces los van a embarazar y no les importa, actúan así muy responsables, que ay, que es que nos queremos y que puro cuento. La realidad es eso, que vas a engendrar hijos y si no estás preparado, si no tienes manera de mantener una familia o de educar unos hijos, pues vas a tener problemas y vas a crear problemas en la sociedad. Aunque la sociedad le gusta a los que gobiernan el mundo, les gusta todo ese desorden porque a través de eso se crea el caos y se puede manipular a la gente. Entonces todas las cosas más son cosas que están ahí en la historia y que es necesario conocerlas y o entenderlas simplemente cuando vas a la Biblia, lees lo que dice la Biblia, lo que expone la Biblia como la decadencia de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue la decadencia de Sodoma y Gomorra? Pues que se pervirtieron. ¿Cuál fue la decadencia del Imperio Romano, que es lo más cercano que tenemos y que todavía está vigente, porque el Imperio Romano es el que va a gobernar, es la plataforma del anticristo, hasta que el pueblo, los apóstatas judíos, la aborrezcan y la destruyan y no la necesiten más, porque ya no va a servir esa religión para lo que ellos quieren. Pero mientras, si tú ves la moral de Roma, de la cura romana y de los católicos romanos, pues son depravados. Ellos son los que violan, matan y abusan hasta de sus propios hijos, que es lo que se llama el incesto. Y entonces, digo, todas esas cosas están en la historia de las civilizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo mismo, que si hubiéramos entendido eso, viviríamos de otra manera, trabajaríamos de otra manera, nos ocuparíamos de otras cosas, porque para nosotros lo único que tiene que contar es el alma, es el espíritu, es la perfección del espíritu que va a manifestarse en lo material. Por eso dice, como son los pensamientos del hombre, tal es el hombre. Hay mucha gente que dice que creen en Dios, que yo era bien borracho, a los 15 días está atrás de borracho. Claro que yo era este, era el otro, y que pasa el tiempo y están otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Porque han creído a los espíritus engañadores. La palabra de Dios dice que todo el que está en el Señor Jesucristo, nueva criatura, es nueva. Y eso es lo que tienes que aprender, a vivir con una costumbre nueva, con una moral nueva, con una ética nueva, con un propósito nuevo y una finalidad nueva. Todo es nuevo. Porque el reino de los cielos no va a entrar nada inmundo, o sea, nada que se aprendió en el mundo, nada que se practicó en el mundo, va a tener que entrar alguien que vive conforme al espíritu. Por eso dice que somos espirituales y que el espiritual todo lo entiende, y podría hacer cualquier cosa, que nada lo dominaría, pero dice, pero no conviene, porque todo eso va a traer confusión y va a traer escándalo, y va a traer tropiezo para otros. Y entonces todas las cosas, hermano, digo, están ahí en la vida de los seres humanos. Y hoy, igual que en la antigüedad, siempre va a haber falsos profetas que les van a torcer la palabra y les van a hablar cosas halagüeñas, como decían, como pedía el pueblo de Israel cuando Jeremías les predicaba. Decía, no nos hables así, no nos digas de Dios, no nos hables de ese Dios no es bueno, no cumple, no ayuda. Y entonces, háblanos cosas halagüeñas, cosas que nos alegren, cosas que nos satisfagan y que nos justifiquen la vida que queremos llevar. Porque ellos querían llevar una vida de lujos y de placeres y de deleites, como todas las demás naciones. Pero la diferencia era eso, lo que Dios les explicaba era, bueno, todos esos tienen esa vida, pero es temporal, no va a permanecer. Y una vez que se contamina el alma, ya no hay manera de liberarla. Ya no hay forma de cambiarlo. Por eso es tan peligroso y también por eso es también tan delicado cuando se habla de la misericordia de Dios, cuando se habla de la bondad de Dios, cuando se habla del amor de Dios. Porque todas esas cosas se han pervertido para justificar, la han pervertido los falsos profetas para justificar el error, el pecado, la codicia y todos los pecados serios por haber. Por eso en los cultos del tío Sam, todas las religiones terminan, hermanos, pasen a reconciliarse con Dios. Si fuimos reconciliados una vez y para siempre, y fuimos lavados una vez y para siempre por el sacrificio de Cristo. Dicen otros, no, pues entonces, y ahí es donde ves toda la maldad de los seres humanos, merecen la destrucción, el exterminio, porque son malvados, su corazón es malo, son
engendros del enemigo. Dice, pues entonces yo ya no vuelvo, ya no le hago la lucha, yo me voy a hacer y voy a hacer. Pues porque son malos. No dicen, bueno, pues habré cometido esos desobediencias, pero voy a vivir cuando menos aquí en la tierra tranquilamente, sin hacerle daño a los demás. Porque ¿cuál es el propósito de hacer daño a los demás? Tener más cosas, tener más dinero, tener más riqueza, pues te va a costar la vida, te va a venir el pago, porque siempre vas a encontrar a alguien más malo que tú, al que le estorbas y te quieres ya, si quiere apoderar lo tuyo. Pero todas esas cosas no las razonan por eso, porque están cegados, así como dice la Escritura, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que les comento. Para mí, yo sí experimenté esa rebelión contra Dios. Decía yo, pero ¿por qué Dios les perdona? ¿Por qué Dios los deja? Si todo el problema es la maldad, pues hay que barrer a los malvados. Pero luego venía la costumbre, bueno, ¿quién quiere dejar la maldad? ¿Quién quiere? Todos quieren ser malvados, todos quieren hacer lo malo. No hay ni aún uno que haga el bien. Entonces ahí es donde viene la conciencia, operar la conciencia. Bueno, si nadie quiere, tú quieres, tú estás consciente de que la maldad, que la corrupción, que el vicio, que la degeneración y que la injusticia destruye y hace a los hombres caer en el lazo de la maldad, pues entonces salte tú de ahí, salte tú, sálvate tú, entra por la puerta angosta, camina por la senda de rectitud, camina por la senda de santidad. Tú, si los demás no quieren, no es tu problema, ellos tienen la oportunidad, ellos ya tienen el testimonio de la palabra, pues durante miles de años les han recordado de una forma u otra los mandamientos de Dios y les han explicado, porque Dios no se ha quedado sin testimonio, siempre nos ha explicado eso, lee, erráis ignorando las Escrituras. Esa es la indicación y la aclaración más perfecta que se habla, que se escucha en el Evangelio, porque viene de la boca de Jesucristo. Dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Escudriñenlas, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna, son las que dan testimonio a mí. Léelas. Usa tu tiempo, tu vida para meditar en su palabra. Si la tienes grabada en tu corazón, medítala, examínala, analízala, ve lo que está sucediendo, ve lo que está pasando y no te mezcles, no te contamines. Por eso dice el Señor, salid del medio de ellos, pueblo mío, y no os contaminéis con sus malas obras, y yo los recibiré por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No es cuestión de religiones, como eso que dicen, están aceptando el Evangelio los africanos. Los pueden haber aceptado hace más de 1000 años ya. Nos estuvieron destruyendo, los estuvieron explotando, se hizo genocidios terribles y matazones espantosas para que ese sistema capitalista tuviera esa plataforma para engañar a todo el mundo. Entonces todas esas cosas están ahí, man. Cuando ve uno la Biblia y ve uno las cosas que pasan en la vida privada de uno, la vida íntima de uno y la vida de la sociedad y del mundo, te das cuenta que es un lazo, así como dice la Escritura, es un lazo, es una fantasía, es algo que no tiene valor. Lo único que sirve es para mostrar que dentro de toda esa sociedad hay quien puede vivir así, en limpieza, en medio de toda esa confusión y de toda esa perversión y corrupción, se puede vivir en limpieza y en santidad. Entonces todo eso es lo que tiene uno que tener como base, como meta, como deseo de vivir haciendo lo que es correcto delante de Dios y establecer esa comunión con el Espíritu de Dios. Es una comunión personal. No, el Espíritu de Dios no se va a dar porque hay muchos, el Espíritu de Dios se va a dar porque hay uno que quiere, y el que quiere recibe, el que quiere Dios le da, el que le busque, ese es el que lo va a encontrar. Entonces no es cuestión de sectas, grupos o asociaciones religiosas, es cuestión de voluntad humana, que tú tomes la conciencia de que todo lo que está pasando en el mundo no es de Dios. Por eso nos dice, todo lo que está en el mundo no es de Dios, y el mundo y sus deseos se pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y eso es lo que Dios quiere que tú aprendas a valorar, lo que es la vida espiritual,
y lo que es la vida de limpieza en santidad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que esa es la que guarda nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro espíritu en limpieza, la paz de Dios. Tú vas a tener paz, dice, tendremos paz cuando pongamos por obra sus mandamientos. Si has escuchado, has leído, se te ha grabado esa lectura de la Biblia, y tendremos paz cuando pongamos sus mandamientos. Entonces, gloria a Dios, eso es lo único que necesitamos en esta vida, y debemos tener ese entendimiento, así como mucha gente diría que están locos, que la gente son gente que está fanatizada, o sea, enajenada de su mente, porque están dispuestos a morir, ¿verdad?, antes de aceptar la dádiva del enemigo. ¿Qué es lo que viene con el tiempo? ¿Y qué es lo que nos han estado ya condicionando? ¿Sí? En todo el tiempo ha sido lo mismo. No es que ahora la tecnología es más efectiva y va a ser más fácil controlar a la gente, ¿no? En todo el tiempo se ha combatido al que no cree, igual que la sociedad, igual que no acepta las mentiras de Satanás, sea hoy, mañana, o ayer, hoy o siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué aborrecían a la familia de Lot? Pues porque no aceptaba las costumbres de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué aborrecían a Noé? Porque no aceptaba vivir de la manera de la gente de su tiempo. Entonces, y eso es lo mismo hoy. ¿Por qué no dijo el Señor que nos iban a aborrecer? Como a él lo aborrecieron. ¿Por qué? Porque él no aceptaba vivir por las costumbres del mundo y no aceptaba las dádivas del enemigo. El enemigo le ofreció no solamente hacerlo un sacerdote, hacerlo un líder del pueblo de Israel, hacer hasta el rey de Israel, ¿sí? Y no nada más eso, hasta el rey del mundo. Bueno, él aceptó, porque esas cosas no permanecen. Y entonces la vida eterna de la vida espiritual es para siempre. Y lo que hayas hecho aquí, la decisión que hayas tomado aquí, ¿a quién le diste valor? ¿A quién le aceptaste? ¿A quién le obedeciste? Eso es lo que define y determina la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, yo les digo nuevamente, yo creo que ya estamos en los últimos tiempos de nuestra vida y tenemos que hacer una auditoría de ver, bueno, en qué sirvió todo el tiempo que estuvimos juntos. Vamos a dejar nuevas generaciones con las cuales no hemos tratado, pero ustedes deberían de haber tratado con ellos. Porque la religión como tal servía para darle continuidad al engaño, ¿sí? Los niños tenían que ser bautizados y tenían que ser adoctrinados para que aceptaran la misma doctrina que venían viviendo de la misma forma, y de sometimiento hacia una institución, hacia un sistema social o político. A nosotros se nos daba la orden de que nosotros teníamos obligación de cuidar de nuestros hijos para que ellos continuaran con la voluntad de Dios a través de la palabra. Por eso les dijo, se las lees al levantarse, al estar en la mesa, al estar trabajando, al ir en el camino, al estar en la cama, les repetirás este libro, se los grabarás en la mente. Y si no fuera suficiente, ponlos en los dinteles de tus puertas, en las paredes, para que esa palabra esté cercana a sus corazones, que no se olviden. Y cuando tú no estés, queda ahí la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos hablar de la palabra de Dios porque Moisés puso por obra esas cosas y se ocupó, no en hacerse rico, en hacerse poderoso, se ocupó en educar y dejar el testimonio de que la palabra de Dios es vida. Y él testifica, esta palabra no es de mía, no soy yo quien está hablando, es Dios quien ha escrito estas leyes, y estas leyes tienen que estar grabadas en el corazón y en la mente de todos y cada uno del pueblo de Dios. Los hermanos, es el trabajo que se requiere que haga usted y que entienda. Si no lo cumple, pues va a tener que dar cuentas, de lo que está haciendo. Hay alguien que está desconectado. Ya. Entonces, hermano, gloria a Dios. Por eso les voy a citar algo que es como un martillo que rompe la piedra, que dice: el que se cree ser algo sin serlo, a sí mismo se engaña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará.
El que siembra para la carne cosechará de la carne corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y eso es lo más importante, no hay otra cosa. La cosa es cuando se pierde la conciencia de lo que es el espíritu, pues así como dice la escritura, están muertos, aunque viven, están muertos. Entonces eso es lo que necesitan entender. Ahorita el tiempo que nos queda, que yo creo que, bueno, según el chamuco y hermano Hilario, me quedan 10 años. No sé cómo los iremos a pasar, yo creo que va a tener que hacer Dios un milagro para que yo aguante esos 10 años. Pero ese tiempo que queda así corto, si fuera mañana, o sea, pasado, tienes que tener la conciencia de que hiciste lo que Dios te mandó y que no dejaste ni desechaste el consejo de Dios, la palabra de Dios. Porque uno de los pecados más graves que puede cometer un hombre es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Decir que creen en Dios cuando en realidad no están creyendo. Eso es lo que hace el tío Sam a través de todas esas dogmas y doctrinas de que pasen adelante los que van a aceptar a Cristo. Y ahorita va a aceptar. ¿Y por qué lo aceptan? Porque tienen necesidad. Porque creen que les va a venir bien o le van a sacar algo al pastor, a los hermanos. En vez de entender y reconocer que es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Espíritu Santo el que selecciona, es el Espíritu Santo el que transforma la vida de las personas. Por eso nos dice el Señor que la promesa del Padre es que nos daría su Espíritu, que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Entonces, hermano, gloria al Señor. Pídale ahí en su casa, en su corazón, en lo íntimo. Aparte, si se parece así como hacía Jesucristo y como hacían los antiguos profetas, se apartaban para buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque ahí solamente tú y Dios, nadie más, tú y Dios. Ahí no puedes estar, o si te engañas a ti mismo, haciéndole el cuento, rezando como rezan los paganos, pues entonces pues tú mismo te engañas a ti mismo. A Dios no lo vas a poder burlar, pero requieres eso. Por eso a mí me gusta la reunión pasada les comentaba del hermano Ademar, el pastor argentino, que él me enseñó ese corito y yo dije, pues sí, así es como es la obra de Dios. Decía que una noche estaba orando y el Señor me bautizó. Estaba orando no en la iglesia, estaba orando en su casa. Estaba él solo, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios que hiciera algo con su vida, que lo libertara del pecado, de la maldad, que hiciera lo que él decía, dame el poder para vencer al enemigo, dame el poder, ven a mi vida, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos tener en cuenta. No necesitamos que nos dirijan, que nos digan cómo orar, que tu espíritu verdaderamente reconozca la necesidad que tienes de salir de esa condición y de reconocer que las obras que has hecho son malas, porque ¿cómo puedes decir que eres bueno si haces lo malo? Si desprecias a Dios, si desprecias sus ordenanzas, su mandamiento, y si lo sientes y lo invocas y te responde y al rato estás otra vez igual, ¿qué es eso? Eso no es amor a Dios. El amor a Dios es que nos apartemos del mal, que guardemos sus mandamientos. Porque dice, si alguno dice que conoce a Dios y no obedece sus mandamientos, dice, tal es mentiroso, la verdad no está en él. Entonces, hermano, gloria a Dios, requerimos un momento de concentración en nosotros mismos, de introspección y sinceridad delante de Dios, porque ¿cómo puedes mentir delante de Dios? Yo veo, hay una persona que vino aquí llorando y que viene y me dice, hermano, préstame, que ayúdame, que mira, que esto, que lo juro, y bueno, por Diosito, y hasta me hacía la señal de la crucecita y la virgencita y cuánta cosa, y se pone, ahora sí voy a volver, ahora sí voy a ir a los cultos, y le digo, pues, ¿quién te está invitando? ¿Quién te está invitando? Pero él quería que con decir eso me iba a conmover para que le diera lo que necesitaba. Y se lo di porque me daba lástima la hermana que lo conoce. Sí, entonces dije yo, pues sí, realmente si ella lo ha tolerado y lo ha escogido así, pues eso es
ella es la que tiene que tratar con él, y es la que tiene que hablarle a Dios, es la que tiene que reprenderlo duramente en un momento dado. Y total que le digo, juraba y le dije, bueno, a ver si es cierto. Entonces dijo, no, déjame que me firme unos volantes, unos pagarés. No para cobrarle, me dijo la hermana, no es para cobrarle, sino para que la próxima vez que quiera decir algo le vamos a enseñar el papelito. No le hagas el cuento. Es un hipócrita, es un mentiroso, es un ladrón, es un hombre malo. ¿Qué crees que puedes abusar de la gente porque le echas unas lágrimas de cocodrilo? Y entonces, porque si hasta lloraba el hombre. Y entonces le digo nuevamente, ¿qué pasa? Eso es lo que ha hecho el evangelio del tío Sam. Y eso es lo que ha hecho el evangelio de Satanás, que es, el tío Sam no viene de otra parte más que de Roma. Por eso hoy los ve que el Papa está en Estados Unidos gobernando. Y que ahorita están realmente ellos destruyendo todo, estableciendo normas y leyes, ¿sí? Con hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos son los que, como le dije hace rato cuando empezamos, que Roma vive, Roma está ahí, es la misma de antes, es la misma, no ha cambiado. Y Roma es la asimilación de todas las culturas y todas, porque todas provienen de Babilonia. Por eso los profetas de Dios definieron y describieron que la Babilonia era la religión antigua, la serpiente antigua, y que esa iba a estar aquí siempre hasta que viniera el Señor y le pisara la cabeza. Entonces todo eso está ahí, hermano. Entonces yo quisiera que se sinceraran y que no tuvieran esa doblez de corazón y que entiendan cuando viene la tribulación o cuando viene la tentación, no hay otro lugar a donde ir que es ante Dios. A mí me gustaba un canto que parece ser que, pues como todo, se roba el enemigo y es ladrón, que decía, ¿a quién iré sino a Jesús? ¿Sí? Yo necesito un amigo fiel, ¿a quién iré sino a Jesús? ¿Qué quiere decir eso? A la oración, hermano, a la oración, a pedirle a Dios que hable el Espíritu, que el Espíritu se manifieste y que Él te guíe y te haga saber por qué estás ahí en esa condición y qué necesitas para seguir adelante. Y lo único que necesitas es valor y fe, porque no hay otra cosa que nos vaya a justificar delante de Dios sino el valor y la fe. Por fe somos salvos, un don de Dios. Un don que Dios nos da a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Quiero que en esta tarde se sinceren con Dios y piensen. No es cuestión de salir como los pentecostales, que yo era que yo era el otro, que yo era marihuana y que yo era ladrón. Usted era vergüenza, man, y te deberías de callar y no andar diciendo la bajeza que es. Muestra tu cambio, no muestra tu arrepentimiento viviendo de una manera diferente, así como es el Señor. Y de esa manera tendríamos un verdadero testimonio de que nos edifique y nos dé fortaleza también de saber, pues si Él puede, también podemos nosotros. Si Cristo pudo pasar por el fuego, también nosotros. Si Cristo pudo entregar su vida en sacrificio por los demás, también nosotros. Y entonces, hermano, gloria al Señor. Le digo en esta tarde, amístese con Dios, amístese con Él para que le venga bien. Tórnese al Omnipotente para que sea edificado, ahuyente de su vida la aflicción. Entonces, hermano, gloria a Dios. Todos estamos a tiempo, todos estamos en el momento de decir, sí, Señor, pues yo sí he dejado que el enemigo venga a quererme distraer, a quererme engañar, a quererme hacer que me rebele contra ti o que quiera aparentar que soy tu hijo y que te amo, cuando en realidad mi corazón está en los deseos de la carne, en los deseos de la vida, en los deseos y las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo. Pero pues ahí haga la decisión de no volver a mirar para atrás, ¿sí? Porque ya sabe que el que mira para atrás no es digno de ser su discípulo. Entonces, hermano, gloria a Dios, muchas veces han sido arrastrados, han sido llevados a la religión a través de dogmas y de fantasías y de falsas promesas, pero con Cristo no hay dos. El Dios de las dos caras es Janos, el demonio fingidor, mentiroso.
Cristo no es un pagano ni es mentiroso. Y Él quiere que todos los que somos de Él hablemos verdad. Y todos los que somos de Él vivamos como Él vivió, sin pecado y sin engaño en su boca. Los hermanos, gloria al Señor, vamos a pedirles que, ya le expliqué nuevamente, toda la depravación que viene es es Babilonia. Eso es lo que hacían en Babilonia, eso es lo que hicieron la gente con Nimrod. ¿Por qué estaban unidos? Porque les daba lo que ellos querían, les endulzó la vida con dádivas y con actitudes, con libertades, como ahorita que están haciendo leyes que legalizan la corrupción, la depravación, y están haciendo leyes que prohíben la libertad de justicia, la libertad de expresión, la libertad de hablar y de conciencia para disentir y decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero. Y el que quiera y avisarles a los demás, no es un juego. Aceptar todas esas normas, esas leyes, significa someterte a Satanás, someterte a su palabra, a sus ideales, a sus pensamientos, y entonces automáticamente pasas a ser siervo del que obedeces, ¿sí? Al que obedeces, ese es tu Dios. Al que obedeces, ese es tu amo. Entonces, hermano, gloria a Dios. Ojalá que esta tarde que Dios me ha dado libertad de hablarles, para exhortarlos a que rompan con todas esas malas costumbres, que rompan con toda esa influencia del mundo, que rompan con toda esa maldad que se va a desarrollar y que se va a justificar abiertamente, y el que no lo acepte seguramente va a perder la vida. Pero le digo, así como dijo el Señor, que pierda su vida por causa de mí y de mi evangelio, para vida eterna la guardará. Le gusta eso, le agrada eso, se siente feliz de saber que para vida eterna la guardará. No va a tener que pasar por juicio de condenación, no va a tener que pasar por las grandes miserias de la vida diaria, el tedio, la acechanza de tener al enemigo siempre detrás de nosotros, tratando de distraernos, de arrastrarnos al pecado, arrastrarnos a la maldad, a la desobediencia, a la incredulidad, ¿no? Dice, el que pierda su vida por causa mía. Y nos dice que debemos, lo que estorbe tiene que salir fuera. Todo lo que estorbe, todo lo que haga que nos enemistemos con Dios, todo eso hay que dejarlo. Y hay que pedirle también al Señor eso, decirle, Señor, pues yo quiero, pero quiero el poder. ¿Por qué pudimos vencer? ¿Por qué pudiste vencer al enemigo? Porque tenías poder. ¿Por qué pudiste manifestar la gloria de Dios? Porque tenías poder. Entonces, hermano, gloria a Dios, nunca es tarde, pero no mienta, entienda eso, no se engañe a sí mismo. Si usted siente algo que no está bien delante de Dios, hágalo, dígale y haga ese pacto. Es un pacto que no es un pacto de, así como no, yo vengo y le voy a pagar. A ver, dentro de una semana le traigo un abono. Nunca aparecen. ¿Por qué? Porque se burlan, creen que burlaron y no se dan cuenta que es su juicio de condenación. Los mentirosos, los robadores, los fingidores, los hipócritas no heredan el reino de Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, por eso el Señor nos dejó muy claro, aprendan de mí, no digo aprendan de fulano, aprendan de mí. Entonces, aprenda pues de Cristo, vaya a la palabra, porque dijo, ahí está el testimonio, son las que dan testimonio de mí, la palabra, las escrituras. Léalas, todavía hoy podemos leerlas con libertad, todavía hoy podemos acercarnos a Dios a través de su palabra, con esa confianza y seguridad de que nada ni nadie nos va a venir ahorita a colgar porque estamos leyendo la Biblia, ni nos van a venir a quemar porque estamos leyendo la Biblia. Al contrario, ahorita es cuando Dios nos dio la libertad para llenarnos del poder, para resistir hasta el fin, así como dijo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona en la vida, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Entonces,
todo el mundo en un cierto momento vamos a pasar por esa situación que pasó David. Yo quiero leerles el Salmo 10. El Salmo 10. Por eso le dije que cómo se puede vencer si hay valor y fe. Si se acaba la fe, se acaba el valor. Y si se acaba el valor, pues entonces descenderá la oscuridad, las tinieblas. Pero vamos a leer eso para que pueda usted entender y comprender que toda nuestra vida está en Dios y que todo depende de la decisión de siempre someternos a la voluntad de Dios. Siempre someternos a la voluntad de Dios. Dice así. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Serán cogidos en los artificios que han ideado. Por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma, y bendice al codicioso, a quien Jehová aborrece. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido en ningún tiempo, ni jamás me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua, vejación y maldad. Está en las guaridas de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto, como el león desde su cama. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre y trayéndolo a su red. Encógese, agáchase y cae en sus fuerzas caen en sus fuerzas muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú lo tienes visto, porque tú miras el trabajo y la vejación para vengarle por tu mano. A ti se acoge el pobre, tú eres el amparo del huérfano, quebranta el brazo del malo, del maligno buscará su maldad hasta que ninguna halles. Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Nos hermanos, gloria al Señor, que Dios no está muerto ni se ha olvidado y está atento. Y podemos recordar, y eso tenemos que tener siempre cercano y siempre presente, cómo Él nos redimió de nuestra mala manera de vivir y cómo Él ha venido bendiciéndonos y guardándonos a través de los años. Y así como dice el Señor en su palabra, hermoso fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Entonces, gloria a Dios, con la confianza y la certeza de que el Señor es fiel y que el Señor está al pendiente y que no nos dejará y no nos desamparará, y que al contrario estará siempre cercano, recordándonos, gloria a Dios, que nada ni nadie podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le amamos y guardamos sus mandamientos. Así que en esta tarde, hermano, gloria al Señor, vamos a cantar unos cantos, unas alabanzas para, gloria a Dios, recordar los tiempos que hemos pasado, ya que sus cantos son como historias que relatan la fidelidad de Dios en nuestras vidas, cómo a pesar de que el enemigo quería arrebatar, quería destruir, claro, cómo Él estuvo siempre cercano y cómo a través de su palabra, a través de sus testimonios, a través de sus testigos, logramos dar el paso de fe y cruzar el río. Gloria a Dios. Y acuérdese de eso que hablamos también, que no se lo olvide. Uno de los grandes pecados de Israel fue tomar el nombre del Señor en vano. Si ellos
con su boca lo alababan y con su corazón estaba lejos de él. Y dijeron, sí, a Jehová nuestro Dios oiremos y a su voz obedeceremos. No lo hicieron. No lo hicieron. Yo me siento gozoso y feliz de ser un hijo de Dios. Después de tanto sufrir, hasta el día en que Él me salvó. Yo anduve por el mundo, arrastrado por la maldad, pero la promesa del Señor no pasará. Pero la promesa del Señor no pasará. Por eso toco mi guitarra para cantarle glorias al Señor. Cantemos muy fuerte, hermano. Gloria, gloria, glorias al Señor. Gloria, gloria, glorias al Señor. Yo invito a todos mis amigos a que escuchen la palabra del Señor. Arrepiéntete y sigue su camino, y feliz para siempre tú serás. Anda y deja ese mundo malo, que ya pronto pasará. Señor, aleluya. Pero la promesa del Señor no pasará. Gloria a Dios, aleluya. Pero la promesa del Señor no pasará. Por eso toco mi guitarra para cantarle glorias al Señor. Dios. Cantemos muy fuerte, hermano. Gloria, gloria, glorias al Señor. Gloria, gloria, glorias al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Como Jerusalén tiene un monte alrededor de ella, así Jehová para siempre está alrededor de su pueblo, de ahora y para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová para siempre está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios es nuestro amparo, solo Dios, nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. castillo fuerte, Y aunque se traspase eterno, de Salamar, aunque la tierra
tierra tiemble, en él he de confiar. Aunque la tierra tiemble, en él he de confiar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes para mal, aunque la tierra tiemble, en él he de confiar. Gloria a Dios. En él he de confiar. Él está seguro de algo. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Mi alma se goza cuando Él está, y cuando alabo a Jehová. Mi alma se goza cuando Él está, y cuando alabo a Jehová. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, canto, canto como David. Yo canto, canto, canto como David. Únete más y Gloria al Señor, aleluya. al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Mi alma se goza cuando Él está, y cuando alabo a Jehová. Mi alma se goza cuando Él está, y cuando alabo a Jehová. Santo, 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 dice los serafines. santo, 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 es nuestro santo, Dios. al Señor Jehová. Santo, 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 Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Santo, santo, santo. Gloria al Señor, aleluya. Santo, 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 Al Señor Jehová. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. los que confían en Gloria al Señor, Jehová confiad en Él eternamente. son como el monte de Sion. Monte de Sion. Que no se mueve Y permanece para siempre. los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Monte de Sion, que no se mueve y permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová para siempre está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, sea bendito su santo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces no se lo olvide, hermano, gloria al Señor. Aleluya, que cuando hagamos voto a Jehová, nos apresuremos a cumplirlo. Y no vengamos a decir después que no sabíamos, porque haremos que se enoje el ángel de Jehová, el cual destruirá la obra de nuestras manos. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios tiene galardón y recompensa para todo aquel que la obedece. Y le vuelvo a hacer hincapié, porque Dios no dará por inocente al culpable, ni al que tome en vano su nombre. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Busquemos eso siempre, a Dios con un corazón sincero, con un corazón sencillo, sabiendo que delante de Él todas las cosas son desnudas, son reveladas.
para que podamos de esa manera llegarnos a Él confiadamente y también de esa manera saber que Dios cumple lo que Él dijo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Vamos orando de gracias a Dios y recordando algo que le quería decir a Emiliano. ¿Que oíste esa canción, Emiliano? Tú que estás estudiando música, ¿oíste esa canción que una noche estaba orando? Esa canción es un testimonio que te va a guiar siempre a que cada vez que te hinques a orar, gloria a Dios, el Espíritu de Dios te responda y el Espíritu de Dios te guíe y te ilumine para que estés preparado para el día en que el Señor te llame a su servicio. Gloria a Dios, que puedas cantar y que te acuerdes de ese corito. ¿Sí? Que a pesar de que anduvimos en el pecado, en la maldad, en una vida de miseria, Dios tuvo misericordia y Él nos encontró. No lo encontramos nosotros, Él nos encontró. Por lo tanto, gloria a Dios, donde quiera que andes, acuérdate ese canto, apréndetelo y acuérdatelo y medítalo. Gloria a Dios, que te va a dar fuerza y fortaleza para ir adelante a pesar de todo lo que se vea. Gloria a Dios, vamos a orar para despedirnos, hermanos del Señor, y continuar adelante con la vida, confiando en que Dios está ahí con nosotros siempre y que Él no nos va a entregar en manos del enemigo, sino que, gloria a Dios, nos va a dar vida y nos va a dar poder para quebrantarlo bajo nuestros pies. Gloria a Dios. Padre bendito, Padre santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Tu bondad y misericordia con la cual nos redimiste, Señor, de la ley del pecado y de la muerte, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, estamos invocando tu nombre, alabándolo, porque tú eres bueno y has sido fiel y nos has dado, Señor, abundancia de que gocemos. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, Señor, con la cual nos amonestas, nos redarguyes para que vayamos adelante, creciendo en tu gracia y conocimiento, listos para venir a tu encuentro con esa confianza, que fuimos fieles, que trazamos bien la palabra de verdad y que a nadie engañamos. Sea pues tu nombre ensalzado y tu nombre glorificado, y que cada uno de ellos, hermanos, que han recibido tu palabra, que han recibido tu testimonio, que han tomado la decisión y han hecho el pacto eterno de servirte y honrarte, que tú también, Señor, hagas con ellos así como hiciste con nosotros. Guárdalos por tu nombre, bendícelos, esfuérzalos, aliéntalos y suple sus necesidades, para que en todo lo que tengan abunden para toda buena gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que la sabiduría tuya, Señor, se derrame en los corazones de los padres, de las madres de familia, de los hermanos, de los hijos, Señor. Que ellos puedan convivir en paz y que puedan edificar su alma, su espíritu, para que un día podamos entrar por las puertas de la gran ciudad y nos gocemos, Señor, en tu presencia, testificando a los ángeles que tu bondad y tu amor nos hizo libres y nos hizo aptos para estar en tu presencia y convivir con tus hijos por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Señor, por esa esperanza. Y gracias, Señor, por esa vocación. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y por la eternidad. Y a ti, Señor, gloria, honra y imperio, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Que el Señor los bendiga y los esfuerce y los aliente, no endurezca su corazón, no deje que el enemigo le ponga dudas. Ya sabe que hay victoria en el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, porque en nuestras debilidades su potencia se perfecciona. Por tanto, cuando somos débiles, somos fuertes, porque Cristo Jesús vive en nosotros. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos cantando un cantito aquí que la hermana quiere que se les grabe, sobre todo a los que Dios va a llamar a su servicio, a llevar el mensaje a todos lados. Gloria al Señor.
aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor. Al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruge el mar furioso, cuando venga tentación, al amparo de la roca salvo estoy. Su cuidado cariñoso me dará mi Salvador. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Gloria a Dios, aleluya. Así es, hermano. Usted pueda también, como tantos otros que han pasado por esta tierra antes que nosotros y nos han dejado el testimonio y la experiencia. En el amparo de la roca está la salvación. En el amparo de la roca. Gloria a Dios, Él es la roca, el refugio eterno, la roca de eterna salvación para todo aquel que lo recibe, que lo obedece. Qué hermoso, hermano, gloria al Señor, aleluya, que usted también un día pueda usted recordar con alegría, gloria a Dios, aquellas palabras que le hablaron y que lo trajeron, que lo quebrantaron, lo trajeron a los pies de Cristo. Que usted también pueda testificar y dejar ese testimonio en el corazón de sus hijos, en el corazón de sus hermanos, de que Cristo Jesús la libertó y le dio fuerza para caminar en medio de la tempestad, en medio de las tentaciones de este mundo, de los lazos del diablo. Y en todo ello no hizo más que ser vencedor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya.
Gozándome yo voy hacia aquel hogar, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando hacia aquel hogar. Caminando hacia aquel hogar donde está Jesús. Caminando en la mano del Señor Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, pues Cristo quiere a todos aquí salvar, caminando hacia aquel hogar, caminando hacia aquel hogar donde está Jesús. Caminando de la mano del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dejando este mundo con gozo voy caminando. Jesús ha prometido, contigo estoy caminando hacia aquel hogar. Caminando hacia aquel hogar donde está Jesús. Caminando de la mano del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces yo a Cristo feliz veré que la gloria, la gloria, por siempre con los santos le alabaré en aquel hermoso y bello hogar. Caminando hacia aquel hogar donde está Jesús. Caminando de la mano del Señor Jesús. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si nos ponemos a orar, este lugar tiembla. Si nos ponemos a orar, hablaremos nueva lengua. Elías oró, el fuego cayó. Oró Moisés, y el sol se paró. Elías oró, el suelo cayó. Oró Moisés, y el sol se paró. Y este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento
En mi alma solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y el arca es Jesucristo, muy fácil de comprender. Quien salvó a Noé, también la familia de él. Y también salvó de cada mal un par. Si quieres tú también te puede a ti salvar. Si quieres tú también te puede a ti salvar. Como el arca de Noé sobre las aguas, el Mesías bajo el soplo de los vientos, muy contentos los que en ella se encontraban, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Jesucristo, mi Salvador. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigos, ahora el arca es Jesucristo, mi Salvador. Gloria al Señor, aleluya, sea bendito su nombre. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les fortalezca para que en todo lo que hagamos tengamos éxito y podamos testificar delante del Señor y sus ángeles todo aquello que nos ordenó, nos enseñó, lo hicimos con gozo, con alegría, y que en todo ello salimos siempre victoriosos, porque Él nunca nos dejó, nunca nos abandonó, siempre estuvo con nosotros. Por lo tanto, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. La buena, hermanos, gloria al Señor, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que la paz de Cristo gobierne sus corazones, sus pensamientos. Gloria a Dios. Aleluya.